Vamos a orar. Padre, te doy gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Te doy gracias, Señor, por Jesús, que murió por mí. Señor, me siento tan débil ante ti y ante esta congregación. Tú sabes, Señor, que no soy un hombre fuerte, que soy muy débil. Te necesito, Señor, como siempre, y más que nunca. Todos estos años, Señor, que he caminado contigo, nunca me has fallado. Ni una sola palabra ha fallado. Señor, oro por estos jóvenes. Señor, son jóvenes. Y hay muchos, Señor, que ellos no saben acerca de ti, acerca de la vida, acerca del cristianismo verdadero. Señor, somos tan influenciados por el mundo y nuestra cultura. A veces, Señor, somos como ciegos. No sabemos quién eres ni lo que dice tu palabra. Señor, ten misericordia no solamente de los jóvenes, sino de mí. Señor, si tú no obras aquí, en estos días, todo eso, Señor, va a ser como una broma religiosa. Te necesitamos, Señor. Yo te necesito. Gracias, Señor, que podemos orar a ti en nuestra necesidad. Señor, yo veo en esta congregación almas, personas que van a vivir acá en la tierra un tiempo y luego se van a parar ante ti. Cada uno, Señor, va a ser juzgado por ti. Por eso, en el temor de Dios, te pido que me ayudes. Señor, yo sé que no soy elocuente, no me importa. Pero ayúdame, Señor, a comunicar tu palabra claramente. Ayuda, Señor, a estos jóvenes. Líbralos del mundo y de sí mismos. Enséñales, Señor, la libertad verdadera, el gozo y el amor verdadero. Oh Señor, si hay alguien aquí esta noche que no te conoce, Señor, que esta noche sea su noche de salvación. Y si hay creyentes, Señor, que están extraviándose,
Señor, que no lo hagan más. Que se dediquen, Señor, a tu Hijo. Estas cosas, Señor, que he orado, ningún hombre puede cumplir. Pero tú, Señor, puedes. Ayúdanos. En el nombre de Cristo. Amén. Es un privilegio muy grande para mí estar con ustedes. Y bueno, yo viví 10 años en Perú, pero salí del Perú hace 11 años y hablo en español una vez al año. Entonces es un poco difícil para mí predicar en español. Estoy aquí para ayudarte con la palabra de Dios. Yo sé que a veces crees que tienes todas las respuestas, pero yo te digo, ni sabes lo que son las preguntas. Tienes una vida, ¿te das cuenta? Una vida que el Señor te ha dado. De una forma no es tu vida, es suya. No tienes el derecho de hacer lo que tú quieras. Solamente tienes el derecho de hacer lo que el Señor quiera. Soy un hombre que de verdad tengo bastante gozo y alegría en mi vida. Pero hay tiempos cuando uno tiene que hablar en serio. Bueno, este es uno de los tiempos. Tú tienes una vida y un día vas a pararte ante Dios. De verdad, vas a pararte ante Dios. Y tu destino eterno va a ser decidido. ¿Cómo vas a responder a una verdad tan grande, tan terrible? Pero sin embargo, una verdad inescapable. Tú tienes una cita con Dios ante su trono. Y vas a tener que dar cuenta cuando Él te pregunta, ¿qué has hecho con mi hijo? ¿Qué has hecho con mi hijo? Porque quiero decirte algo. Todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para su hijo. La persona más importante en el universo para el Padre es su hijo. ¿Qué has hecho? Te va a preguntar. ¿Qué has hecho con mi hijo? Dios creó el mundo solamente para su hijo. Pero tú dices que no puedes vivir para Él. Tienes cosas más importantes. Él es el centro de la voluntad de Dios. No debes jugar con Él. De verdad es mejor que salgas ahora y que te vayas como un incrédulo o ateo. Pero no debes jugar con Cristo. Porque es la persona más importante a Dios. Ahora voy a compartir un poco de mi testimonio para empezar. Me han pedido que lo haga, entonces voy a hacerlo. Yo nací en una familia que tenía y tiene muchas cosas. Nosotros teníamos un rancho y criábamos caballos y vacas como los cowboys que ves en las películas. Y cuando yo tenía, 6 años, empecé a montar caballo y trabajar con las vacas. Cuando tenía 11 años entrené mi primer caballo. Entonces mi vida era muy muy simple, ¿no? Trabajando con vacas, entrenando caballos, colegio, y cuando yo no estaba estudiando en el colegio o trabajando en el bosque cazando. Y como digo, una vida bonita. Mi papá era mi héroe.
un hombre muy fuerte, muy grande, muy inteligente. Toda la comunidad respetaba a mi papá y yo quería ser como él. Era mi sueño. Bueno, yo empecé a practicar deportes, básquet, béisbol, otras cosas para agradar a mi papá, para ser como él. Yo estudiaba, pero fuertemente, para ser como mi papá. Pero un día, en mi último año del colegio, nosotros estábamos trabajando en el campo, arreglando un cerco, y riéndonos, hablando y todo lo demás, y de repente mi papá gritó, y agarré a mi papá así, y caímos al suelo, y él murió en mis brazos, en medio del campo. En ese momento, algo dentro de mí cambió, pero totalmente cambió. Yo me di cuenta, mi papá era rico, pero está muerto. Mi papá tenía el respeto de todo el pueblo, pero está muerto. Mi papá tenía fama, pero muerto. Mi papá tenía una mujer que amaba, pero está muerto. Él tenía hijos que amaba, pero está muerto. En ese día me di cuenta, no importa si vengo de una familia con dinero, no importa si tengo un futuro grande esperándome, no importa si encuentre el amor de mi vida, una mujer que puedo amar como mi papá amaba a mi mamá. No importa. Voy a morir. Mi papá era recontra fuerte. De verdad, él jugaba un béisbol profesional, ¿no? Pero en el campo, muerto, estaba débil. Ni podía levantar su dedo. Entonces, yo era capitán de mi equipo de básquet, pero en algunos meses me botaron del equipo porque yo estaba tomando tanto. Y presidente del club de honores, académicamente yo estudiaba bastante, pero me botaron también del club porque yo estaba tomando tanto. Después de graduarme de colegio, yo no iba a hacer nada. Pero mi entrenador me encontró en la calle un día y me retó. Y dijo, Pablo, debes ir a la universidad. Tienes que ir a la universidad. Gracias. Tienes que ir a la universidad. Entonces, ya fui a la universidad. Y decidí, bueno, voy a ser el mejor alumno que hay en la universidad. Entonces estudié. Y sacaba buenas notas, muy buenas notas. Pero después de los exámenes siempre yo no podía recordar lo que yo había estudiado porque pasé por los exámenes borracho. Y yo sé cómo es, ¿no? Al principio empiezas a salir con tus amigos para divertirte, tomar, discotecas y otras cosas. Pero al final yo andaba solo. Yo no quería estar con ninguna persona. Cuando iba a un bar, una taberna, solamente para sentarme allí y tomar. 21 años. Un día un profesor me dijo, Pablo, mira, has hecho bien en la universidad, pero necesitas ir a otra universidad, un reto más fuerte. Entonces fui a la Universidad de Texas y empecé a estudiar de nuevo, pensando quizás mi vida va a cambiar. Yo quería ser un abogado en el campo petrolero, entonces Texas. Y de nuevo empecé a estudiar y tomar. Y aunque probablemente no puedes creerlo, en esa época también yo era pesista. Yo levantaba pesa 3 horas cada día, tomando esteroides, todo. Y ahora mi cuerpo está totalmente roto. Mis carreras han sido reemplazados. Tengo más fierro dentro de mí que tu carro tiene. Y vivo en lo que se llama dolor
crónico. Mi cuerpo está, pero roto. Pero un día yo estaba como a la 1 de la mañana en mi departamento y simplemente pensando. Y yo tenía un montón de pastillas, pero esteroides, que no pueden matarte si tomas todo. Pero mirando los esteroides y diciendo, me gustaría morir. La palabra que siempre decía, repitiendo, miserable, miserable, soy miserable. Tengo todo. Un carro nuevo, el mejor carro, ropa bonita, chicas, todo, pero estoy muriendo. Dentro de mí hay un vacío. Joven, mira, si tú quieres tener dinero, yo puedo decirte, por experiencia, no te va a llenar. ¿Tú quieres tener carros finos? ¿Sí? No te va a llenar. ¿Ropa? Está bien. Es tela y no más. Y como a la 1 de la mañana alguien tocó el timbre de mi departamento. Y yo abrí la puerta y había un jovencito así de ese tamaño, ¿no? Su primer año en la universidad. Así, temblando. Y yo le pregunté, oye, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? Y él me dijo, bueno, probablemente me vas a pegar. Yo le dije, sí, probablemente te voy a pegar. 1 de la mañana. Entonces, él me dijo, mira, yo tengo tanto miedo de ti. Pero 2 semanas ahora no puedo vivir con mí mismo. Porque Dios me está hablando. Y yo pensaba, caramba, el joven es un loquito. Dios le está hablando. Dios me está hablando y ahora tengo más temor de Dios que tengo de ti. Tengo que decirte algo. Yo pensaba, este tiene un mensaje de Dios para mí. Yo era agnóstico. Ok, está bien. Dime la palabra de Dios para mí. Y él dijo, Dios dice que tu vida es una miseria. Miserable. Miserable. Y tu vida va a ser así hasta que te arrepientas de tu pecado, de tu egoísmo, tu orgullo, y vengas a Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y yo me quedé ahí con la boca abierta. ¿Qué es? Pero hace 5 minutos yo estaba ahí en la cama diciendo, mi vida es una miseria. Pensaba, ¿él estaba escuchando? ¿Cómo es que sabía? Entonces empecé a leer la Biblia y no podía entender mucho. Pero había un grupo de jóvenes en la misma universidad, en el mismo edificio donde yo tenía mi departamento, y yo noté algo acerca de ellos, que ellos eran totalmente diferentes que los demás alumnos, totalmente diferentes. Y yo pensaba, ¿por qué? Ahora, una buena lección aquí. En Europa, los Estados Unidos también, en España, no sé, los cristianos tienen una idea que para ser relevantes al mundo tenemos que ser como el mundo. No. Yo vi un grupo de jóvenes que eran distintos en su manera de caminar, su manera de vivir, su manera de vestirse, todo. Entonces yo quería saber, ¿qué tienen? ¿Por qué son así? ¿Recuerdas la película Rocky? Y este moreno bien grande que peleó contra él en la primera película. Bueno, un moreno así de ese tamaño, con el mismo parecer, se me acercó un día. Yo pensaba, caramba, voy a tener que pelear con este chico. Se me acercó y me dijo, ¿eres Pablo, no? Yo le dije, sí, ¿y qué? Y él dijo, 6 meses estoy orando por ti.
¿Qué? Sí, 6 meses. Mira, tú necesitas a Cristo. Y jóvenes como él comenzaron a visitarme allí en mi departamento contándome acerca de Cristo, todo lo que Cristo había hecho por mí. Yo sabía lo que era, lo que yo era. Un joven solamente pensaba en mí mismo, solamente en mí. Egoísta. Yo hacía daño a personas, a muchas chicas. Nada me importaba. Yo era mentiroso solamente para divertirme. Mentía. Una persona tan vil como yo. Y Dios envió a su Hijo por mí. ¿Sabes la razón por la cual no amas a Cristo como debes amar a Cristo? Es porque tú no sabes, tú no amas a Cristo como debes amar a Cristo. Es porque tú no sabes cuán pecador que eres. ¿Recuerdas la mujer que lavaba los pies de Jesús? Y él dijo, ella ama mucho porque ha sido perdonado mucho. Yo me di cuenta. Yo tenía vergüenza. ¿Cómo puede ser que Dios envió a su hijo para morir en mi lugar? Bueno, un día yo estaba en la biblioteca de la universidad haciendo copias de algunos mapas para una clase en geología. Y mis amigos estaban allí, todos. Y una chica se me acercó y me dijo, oye Pablo, voy a tener una fiesta mañana en la noche. ¿Vas a venir? Yo le dije, no voy. ¿Y por qué? Y de verdad, ni estaba pensando en Cristo ni nada. Y no sabía lo que yo había dicho hasta que vi la reacción de mis amigos. Pero cuando ella dijo, ¿por qué? Yo le dije, bueno, porque soy discípulo de Cristo y le voy a seguir con toda mi vida. Y mis amigos me miraron así. ¿Pablo? En ese momento me di cuenta lo que yo había dicho. Y yo dije, es cierto, voy a salir este momento y voy a empezar a seguir a Cristo. Él me salvó. Yo ni sabía lo que había pasado. Corrí a mi departamento buscando a los chicos. Oye, chicos, cristianos, díganme, ¿qué me ha pasado? Soy una persona diferente, me siento limpio. Por la primera vez en mi vida, limpio de todo lo malo que he hecho, limpio. Y tengo un gozo que no puedo contener en mi corazón. ¿Qué es eso? Y un joven me dijo, te has renacido. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Pero otra cosa, yo, como dije, yo era un mentiroso. Una persona tan egoísta. Y después de salvarme, el Señor empezó a obrar en mi vida. Algunas cosas cambiaron así, pero otras cosas no. Pero yo noté una diferencia bien grande. Antes yo podía pecar sin dolor en mi corazón, sin ofender mi conciencia. Pero después de recibir a Cristo, todo había cambiado. Sí, yo pecaba, pero cuando yo pecaba no podía vivir con mí mismo. Tenía que dejar a un lado el pecado y confesar mi pecado y levantarme de nuevo para seguir a Cristo. Es como si Él hubiera tomado control absoluto de mi vida. Después de terminar la universidad decidí, voy a ir al seminario para estudiar. Entonces fui al seminario, estudié ahí. Y en el seminario el Señor me llamó a Perú. Yo tenía 26 años y fui al Perú. Y yo nunca había visto en mi vida pobreza.
Ustedes, si han vivido aquí en España toda su vida, ustedes no saben lo que es la pobreza. Fui al Perú en medio de su guerra civil con el Sendero Luminoso. Gente muriendo por todos lados. Drogadicción por todos lados. Inmoralidad por todos lados. Pero había cristianos ahí. Pobres. A veces teníamos que pararnos 2-3 horas en una cola para recibir una bolsa de arroz. Porque ni podías comprar arroz o leche. Pero a través de ver a Cristo en la vida de esas personas tan humildes, el Señor comenzó de nuevo a cambiarme, a mostrarme, mira, tú dices que tienes Cristo en tu corazón, muéstramelo por medio de tu vida. Tú dices que Cristo te ha rescatado con su muerte, con su sangre, entonces ¿qué vas a hacer? ¿Vas a vivir tu vida siguiendo el mundo? ¿Siguiendo Hollywood? ¿O vas a usar la vida que Dios te ha dado para seguir a Cristo? Si vives como un mundano y dices que eres un mundano, está bien. Está bien. Por lo menos tienes integridad. Pero si dices que eres creyente y actúas como un mundano, es mejor no decir que eres creyente. Esta noche vamos a hablar de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es para que veas el gran precio que fue pagado, para que te levantes en el poder del Espíritu Santo y vivas con todo tu corazón, con toda tu fuerza para Él. Yo te digo que este universo es cristocéntrico. Tus necesidades y tus deseos y los planes que tienes para tu vida no tienen ninguna importancia. Lo que tiene importancia es que tú entregues tu vida a Cristo totalmente. Ahora tengo 27 años caminando con Él. Mi amo, mi Señor, ninguna palabra ha fallado. Las bendiciones que Él me ha dado, ni puedo comunicar en inglés o latín o español. Él es perfecto en todos sus caminos. Y Él es digno de tu vida. Mira, eres fuerte, ¿no? Joven, fuerte. Yo era más fuerte. Un día vas a ser tan débil que otras personas van a tener que ayudarte para que puedas ir al baño. ¿Te das cuenta? Y las chicas, ustedes jóvenes, hermosas, chicas, tengo noticias para ustedes. Un día vas a ser tan fea que ni el perro va a querer jugar contigo. ¿Te das cuenta? No pelo saliendo en tu nariz, tus orejas y... bien fea. Entonces vas a vivir... Mira, mira, jóvenes, mira, yo soy muy observante. Yo he visto ya la manera en que ustedes caminan por acá, ¿no? Los chicos, ¿no? ¿Dónde está el baño? Por allí. Y las chicas, ¿no? Una princesa cristiana, ¿no? Soy bonita, dices, dentro, pero es mejor que veas mi belleza afuera. ¿No? Mírame. Mira lo que estás haciendo. Es una tontería.
Es una tontería. El mundo te tiene así. Mira, tú me dices, Pablo, no debes juzgarme. ¿Y por qué no? Tú no sabes lo que está dentro de mi corazón. Yo no necesito saber lo que está dentro de tu corazón. Porque yo puedo ver el fruto en el árbol. Lo que estás dentro se manifiesta afuera. ¿Eres una persona entregada a Cristo? Es algo que no puedes no fingir. Todos pueden ver. Si eres una persona sincera, una persona devota, una persona que de verdad ama a Cristo, o una persona que simplemente está jugando. Y otra cosa, y vamos a estudiar bastante este tema. Tú crees que eres libre, pero yo voy a mostrarte que de verdad no eres tan libre como crees. Que otras personas están determinando lo que eres y lo que haces, cómo te comportas. Mira, vamos a tomar solamente tu manera de hablar. ¿Dónde aprendiste a hablar así? ¿De un estudio profundo de las Escrituras o de tu cultura? De tu cultura. Porque probablemente ninguna persona aquí ha estudiado la Biblia para ver cómo debo hablar. Y el compañerismo que tienes con otras personas. ¿Quién ha determinado esto para ti? ¿Has estudiado la Biblia para ver lo que el Cristo dice acerca de las personas con las cuales debes tener compañerismo, o otra persona te ha dicho? ¿O tú mismo has decidido? Las cosas que ves con los ojos, ¿estás siguiendo a Cristo? ¿Has estudiado en su palabra lo que Él dice con respecto a tus ojos? Ahora, no soy legalista, pero es una buena ilustración. Tu manera de vestirte. ¿Quién ha decidido esto para ti? ¿Hollywood? ¿Madrid? ¿Nueva York? ¿O has hecho un estudio profundo de las Escrituras para ver lo que es la voluntad de Dios? ¿Ves? Entonces podemos ver esta semana que mayormente tú puedes adorar a Cristo, tú puedes participar en la alabanza, tú puedes usar una camisa que dice Cristo viene. Pero la pregunta más importante es, ¿quién determina cómo eres? ¿La Biblia y tu estudio de la Biblia? ¿O tu cultura secular y de una forma anticristo? Ahora, vamos a Romanos capítulo 3 y vamos a empezar. Tú dices, ¿vas a empezar? Si esta fue la introducción nomás. Voy a tener que achicar un poco el sermón, pero lo más importante para mí esta noche es que cada uno de ustedes vea lo que Cristo hizo en la cruz. Pero primeramente vamos a Romanos capítulo 3, versículo 23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. ¿Te asusta? ¿Te asusta? Debe asustarte. ¿Por qué? Primeramente, la razón por la cual esta frase no te asusta es porque no conoces a Dios como debes conocer a Dios. Si tú pecas, si tú dices algo en contra de mí, no vas a ir a la cárcel. Pero si tú dices algo en contra del presidente de España o del presidente de los Estados Unidos, una amenaza, tú puedes ir a la cárcel. ¿Por qué? Bueno, es el presidente. Tiene un papel, un rango, una oficina muy, muy alta.
Ahora, cuando pecas, no estás pecando contra un alcalde de un pueblo pequeño. No estás pecando aún contra un querubín. Estás pecando contra el Dios del universo, que es merecedor de toda la alabanza, de toda obediencia. Esta noche no estábamos adorando a Dios. Está bien, me gustó. Los que estaban liderando, yo vi en su cara sinceridad. Pero estábamos allí adorando a Dios a la ligera, a medias. ¿Te das cuenta cuando el profeta Isaías vio a Jehová en Isaías 6, cayó como un hombre muerto y pronunció una maldición sobre sí mismo en hebreo? Básicamente diciendo que Dios, mátame. No soy merecedor de estar en tu presencia. Él notó inmediatamente, viendo la santidad de Dios, él notó inmediatamente su propio pecado y su necesidad de gracia. A veces nosotros nos acercamos a Dios a la ligera, ¿no? Como si no fuera gran cosa. Tengo una pregunta. ¿Puedes decir que tú tienes el temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría? Que temes a Jehová. Te doy cuenta, el Espíritu Santo en este momento, Él puede entrar en este cuarto y infundir dentro de ti un temor tan grande. Ojalá que lo haga, para que veas que Dios no puedes jugar con Él. En la alabanza, no debes entrar en un cuarto y alguien dice, vamos a alabar, ya, vamos. No, es Dios. ¿Ves, joven? Estás jugando con los diamantes de Dios. Estás acercando a Dios a la ligera, como si Él fuera tu abuelo o algo. Es Dios. Y nosotros hemos pecado contra Él. Imagínate, Dios mandó a las estrellas que se pongan en el espacio, y todas las estrellas le obedecieron. Él mandó a las montañas que se levantan y se levantaron. Las valles que se bajaron y se bajaron. Pero Él dijo al mar, puedes venir hasta acá y no más. Y el mar le obedeció, le adoró. Y Jehová dice a ti, ven. Y tú dices, no. Entonces en el día de juicio, toda la creación va a testificar contra ti por tu desobediencia. Porque no podías ver quién es Dios y cuán grave es nuestro pecado. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca del pecado del hombre? Bueno, vamos a Génesis un ratito. Génesis capítulo 6. Les voy a mostrar algo muy importante. Génesis 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Un día yo estaba predicando en una universidad y un reportero se me acercó muy enojado. Y él dijo, el hombre no es tan pecador como tú dices. Entonces yo le dije, ya está bien. ¿Quieres tomar un examen? ¿Puedo darte algunas preguntas? ¿Puedes contestar? Y él me dijo, sí, ya. Te voy a dar la misma pregunta. En este momento, si yo pudiera sacar tu corazón y poner todos los pensamientos que has tenido desde tu niñez hasta ahora, todos los pensamientos que has tenido, ni estoy hablando de obras, solamente los pensamientos. Si yo pudiera poner todos los pensamientos en un DVD y yo pudiera dar la película acá ahora,
tú saldrías de aquí corriendo y nunca regresarías a este grupo. Porque tú has pensado cosas tan feas, tan viles, que ni puedes compartirlos con tus mejores amigos. Tú sabes que es verdad. Es verdad. Si solamente yo supiera lo que ustedes ya han pensado de mí, tendrían vergüenza. ¿Y este? ¿Quién cree que es? O como en Latinoamérica, este gringo viene predicándonos, ¿qué? Mira, tu propia experiencia testifica contra ti, ¿no te das cuenta? Que lo que la Biblia dice es verdad. Si tu mejor amigo supiera los pensamientos que has tenido contra él, él dejaría de ser tu mejor amigo. Lo que la Biblia testifica acerca de nosotros es verdad. Y mira en Génesis capítulo 8, 21. Génesis 8, 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Desde su juventud. Esta palabra en hebreo puede ser traducido su niñez. Tengo una pregunta. ¿Tienes que enseñar a un niño a mentir? ¿A ser egoísta? ¿A pelear? ¿A portarse injustamente? No tienes que enseñar al niño estas cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que cada uno de nosotros nace con una naturaleza adámica, una naturaleza corrupta. Y que el hombre no puede librarse de su propia naturaleza corrupta. Para ser salvo, Dios tiene que hacer algo sobrenatural para cambiar el corazón del hombre. Cuando yo escucho o leo lo que la Biblia dice acerca de mí y acerca de ti, y cuando pienso que Cristo murió por personas como nosotros, de verdad es algo muy especial, ¿no es cierto? Si un hombre muere por un hombre bueno, es algo increíble. Pero cuando un hombre muere por uno que es un horrible pecador, es algo fantástico. Y Dios envió a su Hijo para morir por mí y por ti. Los pensamientos que has tenido, las obras que has cometido, que nadie sabe. Solo tú y Dios. Pero Él envió a su Hijo para morir por ti. Vamos a Isaías un ratito. ...64... Mira lo que dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esta es la situación del hombre sin la gracia de Dios. Si Dios simplemente te hubiera dejado en tu pecado, tú serías así. En tu pecado, un esclavo de tu pecado y sin esperanza. Aquí en Isaías podemos ver la razón por la cual el hombre no puede salvarse por medio de las obras. ¿Te das cuenta? Mira lo que dice: aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. En Perú nosotros construimos una iglesia una vez.
en el río Amazonas, en el pueblo San Pablo, que antes era un pueblo de leprosos. Todavía hay un montón de leprosos allí y sus hijos. La lepra es una cosa horrible. Hay diferentes tipos de lepra, pero el peor tipo de lepra es insoportable. El hombre se pudre, sangre y pus saliendo de su cuerpo. Es algo horrible. Vamos a decir que tenemos un leproso acá ahora. Y decidimos, bueno, le vamos a ayudar. Vamos a hacerle presentable. Entonces vamos a Madrid y compramos la tela más fina, blanca. Y regresamos y vestimos al leproso en la tela. Se ve bonito, ¿no? Solamente algunos segundos. Porque ¿qué va a pasar? La sangre, pus, va a pasar por la tela. Y la tela va a ser tan contaminada como el hombre mismo. Es lo mismo con nuestras buenas obras. El hombre no puede salvarse por las obras. ¿Por qué? Las obras salen de su naturaleza corrupta y por eso sus obras son corruptas. Ninguna cosa has hecho para merecer la salvación. Ninguna cosa. Ninguna cosa. Dios no te ha salvado por causa de ti, sino a pesar de ti. Él no te ha amado porque Él ha visto dentro de ti algo especial. Él te ha salvado aun cuando no había nada dentro de ti. Nada. A veces, no siempre, pero algunos de los cristianos más dedicados que yo conozco en Perú, antes eran drogadictos, fumando la pasta. Yo trabajé con drogadictos los primeros años ahí en Perú. De verdad aprendí mi español de ellos, entonces, por eso hablo así. Pero después de convertirse, yo vi en algunos de ellos que de verdad se convirtieron, yo vi una dedicación increíble. Un amigo mío que se llama Paco Laos, que hasta el día de hoy sirviendo a Cristo. Él siempre, cuando estábamos caminando en la selva y en las montañas, los Andes, cuando estábamos sufriendo, viviendo en carpas y los mosquitos no comiéndonos, él siempre decía, pero Pablo, yo puedo soportarlo. ¿Por qué, Paco? Porque yo recuerdo lo que yo era. Y yo sé lo que soy ahora, una nueva criatura en Cristo. Y yo sé el precio que fue pagado para rescatarme. Yo puedo soportar todo para Él. Así es la vida cristiana. ¿Cómo es que puedes rechazar al mundo? Porque Cristo murió por mí. ¿Por qué puedes dejar a un lado tu cultura y vivir bíblicamente? Porque Cristo murió por mí. Cuando yo no merecía nada. Nada. Ahora vamos a volver a Romanos 3. Mira lo que la Biblia dice en versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. La justicia en las Escrituras se refiere a nuestra conformidad al estándar de Dios, a las normas de Dios. Nuestra conformidad a la ley de Dios. Pero la Biblia dice que nosotros no nos hemos conformado a la ley de Dios. No somos justos. Algunas personas dicen, bueno, pero sí, he pecado, pero no he pecado mucho. Lo que tienes que entender es, Adán y Eva pecaron una sola vez y fueron botados de la presencia de Dios. Quizás crees que no has pecado mucho, pero has pecado más que ellos. Después de un solo pecado, fueron botados de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es santo. Les voy a enseñar algo de la teología. Voy a intentarlo. Vamos a decir
un ratito que hay un ateo que vive en Málaga, ¿no? Y su enemigo vive en Barcelona. Y el ateo escuche que su enemigo en Barcelona está enfermo. Y necesita una medicina que va a costar $100,000. Entonces el ateo vende su casa, vende su carro, vende sus terrenos, todo, solamente para comprar la medicina que su enemigo necesita. Y sin carro camina a Barcelona para dar la medicina a su enemigo. Tengo una pregunta. ¿Ha hecho bien o ha hecho mal? Tú dices, bueno, ha hecho bien. No. Ha pecado. Tú dices, ¿cómo? Estás olvidándote de algo. Este es un universo teocéntrico. Todo lo que haces, tienes que hacerlo para la gloria de Dios. El ateo, su motivo no fue principalmente la gloria de Dios, sino probablemente la gloria de sí mismo. Lo que tienes que entender es, tú crees que, bueno, soy un hombre bueno porque, no, ando bien con mis vecinos, soy muy amable a las personas y aún amo a mis enemigos. Pero mi pregunta es, ¿y Dios? ¿Qué relación tienes con Él? ¿Cómo respondes a Dios? Tú dices que nunca ofendes a un ser humano, pero quizás todos los días ofendes a Dios. Y nosotros podemos decir que hemos pecado contra Dios, que ninguna persona ha glorificado a Dios como Él merece. Ninguna persona ha hecho todo lo que ha hecho para la gloria de Dios. Mayormente hacemos las cosas para nuestra propia gloria. Somos pecadores. Ahora, dice aquí, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Los hombres inconversos que no conocen a Cristo no buscan a Dios. Y como evidencia, voy a usar los cristianos. Hay muchos de ustedes que se dicen cristianos. Una pregunta. No tienes que contestar en voz alta, pero una pregunta. Cristiano, que ahora eres hijo de Dios, convertido, renovado, regenerado. ¿Cuánto tiempo cada día buscas a Dios? Muchos pasan semanas sin estudiar su palabra, sin orar, sin adorar a Dios en privado. Tengo una pregunta. ¿Adoras a Dios cuando nadie está? A veces simplemente vas a tu cuarto para adorar a Dios a solas. ¿Ves lo que la Biblia dice? Es verdad. Dice que los inconversos no buscan a Dios y podemos probar que es verdad, porque muchas veces los que se dicen cristianos ni buscan a Dios. ¿Te das cuenta? Si eres salvo es por medio de la gracia. Tú dices, Pablo, ¿por qué estás diciendo esas cosas? Para que ames a Cristo. Para que veas lo que ha hecho por ti. Él te ama. Como ningún predicador puede explicar o definir. Él te ama. Y el amor de Dios, el amor de Cristo, se magnifica cuando vemos su amor a través de lo que somos. Cuando, por ejemplo, vemos a un chico que es millonario, y bien, usamos la palabra en Perú, bien guapo, bien, no es feo. Entonces es millonario, tiene el parecer de Tom Cruise o una estrella de película,
y él va y se casa con una chica bien rica y bien guapa también. Entonces nadie dice nada, ¿no? Normal. Este chico se casó con ella, él es rico, ella es rica, él es hermoso, ella es hermosa, claro, se casaron. Pero cuando un chico millonario, muy hermoso, príncipe, se casa con una chica pobre y no muy hermosa, todos hablan, ¿no? Mira, ¿no es hermoso como este hombre? De verdad la ama. La trata como una reina. Aunque no es muy guapa, no tiene dinero, nada. Y hablamos todos, todo el pueblo hablando, mira. De la misma forma. Cuando tú te das cuenta lo que eras, el amor de Cristo se engrandece y te mueve. Es por eso muchas veces, cuando las prostitutas y otras personas se convierten, su amor para Cristo es algo excepcional, algo fantástico, porque se dan cuenta. Pero nosotros, si vamos a amar a Dios como debemos amar a Dios, también tenemos que darnos cuenta que no hay ninguna diferencia entre nosotros y la prostituta, entre nosotros y la drogadicto, entre nosotros y Hitler. Hitler. Tú dices, pero Pablo, yo no soy como Hitler. Si no eres como Hitler, es solamente porque la gracia de Dios te ha restringido. Porque tú tienes el mismo corazón y la misma capacidad de Hitler. Pero Cristo murió por ti. Ahora, vamos a hablar un ratito de Proverbios. Vamos a Proverbios 17:15. Proverbios 17:15. Ahora te voy a mostrar el problema más grande en toda la Biblia. El problema más grande en la teología. El problema más grande que existe. Es la razón por la cual Dios ha hecho todo lo que ha hecho. Mira lo que dice. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Tú dices, pero ¿cuál es el problema? Guarda esa página y vamos a Romanos 3 un ratito. En Romanos 3, 23, mira lo que dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, 24, siendo que justificados gratuitamente por su gracia. ¿La gracia de quién? La gracia de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo en este texto? Que aunque éramos pecadores, Dios nos justificó. Ahora, ¿qué significa justificar? En el griego es un término legal o forense. El momento que una persona confía en el Señor Jesucristo, Dios le justifica. ¿Qué significa? Que Dios declara a esta persona legalmente justo ante Él. Cuando una persona cree en Cristo y Dios le justifica, no significa que en ese momento la persona llega a ser una persona perfectamente justa en su naturaleza. ¿Por qué? Sigue pecando. Significa que el momento que una persona cree en Cristo, Dios legalmente declara a esta persona recto ante Él. Justo ante Él. Entonces Dios justifica a los pecadores. Pero de nuevo, Proverbios 17. Hemos dicho que Dios justifica al impío, ¿no es cierto? Es lo que hemos dicho en Romanos 3. Dios justifica al pecador. Él justifica al impío. Pero 17:15 de Proverbios dice,
El que justifica al impío es abominación a Jehová. ¿Ves el problema? El problema más grande en la teología, escúcheme, porque muchos de ustedes nunca han escuchado esta verdad. Aunque están en una iglesia evangélica todas sus vidas, nunca han escuchado. El eje, la verdad principal del evangelio es, si Dios es justo, Él no te puede perdonar. Si Dios es justo, Él no te puede perdonar. Y el problema más grande en las Escrituras, ¿cómo puede Dios ser justo y a la vez perdonar al pecador? Tú dices, pero no entiendo el problema. Mira, te voy a dar una ilustración. Vamos a decir que regresas a tu casa y encuentras a toda tu familia asesinada en el piso. Y el asesino está ahí con la sangre de tu familia en sus manos. Tú gritas, tú agarras al asesino, lo llevas a la policía al juez. Y un día ya, todos se juntan ahí, el criminal, el juez, todo el pueblo. Y el juez mira al hombre que es culpable de la muerte de tu familia, y el juez dice, mira, soy un juez lleno de amor, misericordioso, entonces te perdono. Estás libre. ¿Cómo vas a responder? ¿Vas a escribir a los políticos? ¿Vas a hablar con los reporteros diciendo que hay un juez que es peor que los criminales? Porque un juez tiene que hacer justicia. El juez no puede simplemente perdonar al culpable. Y ahí es el problema en la teología. Dios es justo, tú eres culpable. ¿Cómo puede Dios justificarte sin dejar de ser justo? ¿Puedes ver? Me están mirando más o menos así. ¿Entienden? Algunos predicadores yo he escuchado diciendo, mira, Dios, en vez de ser justo contigo, Él demostró su amor hacia ti. ¿Una vez has escuchado algo así? Es una mentira. ¿Sabe lo que están diciendo? Están diciendo, Dios, en vez de ser justo, entonces lo contrario es, Dios, ¿eres injusto? Dios no puede negar su justicia. Es un Dios justo. Él no puede simplemente amarte o perdonarte, porque Él no puede negar su justicia. Él tiene que ser justo, pero ¿cómo puede Dios ser justo y a la vez perdonar al pecador? La respuesta se encuentra en la persona de Jesucristo. ¿Qué pasó? El Hijo de Dios, Dios el Hijo, según la voluntad de su Padre y con buena voluntad, llegó a ser hombre. Vivió una vida perfecta, como Dios sí, pero a la vez como hombre, en tu lugar. Él vivió en tu lugar. Y conforme al plan de Dios, Él se fue a la cruz. En la cruz, todo el pecado de su pueblo, toda la culpa, Él llevó. Ahora, todo el castigo divino, todo el castigo de Dios, toda la ira de Dios que debe caer sobre ti, cayó sobre su Hijo. Y cuando su Hijo murió, Él satisfizo una vez para siempre la justicia de Dios. Entonces ahora Dios puede perdonarte porque Dios mismo satisfizo su justicia por medio de morir en tu lugar. Quizás algunos de ustedes nunca escucharon una verdad, aunque es el centro, una verdad así, aunque es el centro del Evangelio. Ahora, vamos a hablar un ratito acerca del odio de Dios.
¿Cuántos de ustedes han escuchado un sermón acerca del odio de Dios? Una persona. Son 2, 3. Qué bien. El odio de Dios. Una vez enseñando sobre el odio de Dios, una mujer se levantó y dijo, pero Dios no puede odiar. ¿Por qué? Porque es amor. Entonces no puede odiar. Algunos de ustedes probablemente piensen lo mismo. Pero primeramente vamos a ir un ratito a las Escrituras para ver que de verdad Dios odia. Salmos 5:5. ¿Una vez has escuchado Dios odia el pecado, pero ama al pecador? ¿Una vez has escuchado una frase así? Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Pues vamos a ver. Salmos 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Hablando de Dios, dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Qué significa hacer iniquidad? Pecar. ¿Cuántos de ustedes han hecho iniquidad? Levanten la mano. Entonces, ¿qué dice este texto? Tú dices, pero Pablo, Juan 3:16. Sí, Juan 3:16 está en la Biblia. Es una verdad muy linda. Pero Salmos 5:5 también está en la Biblia. No puedes evitar los textos difíciles. Entonces, Pablo, ¿qué significa? Significa que de verdad Dios ama. Dios ama. Y en su amor, Él restringe su enojo. Sí, enojo. Contra el pecado y contra el pecador. Él restringe su aborrecimiento contra lo malo. En su amor, Él restringe el juicio. Y en su amor, Él ha actuado para salvar al pecador por medio de la muerte de su Hijo. Pero si rechazas al Hijo, si no vienes al Hijo, entonces solamente te queda el odio y el aborrecimiento de Dios. Dios es un Dios justo. Y Él odia la maldad. En amor, Él restringe su juicio. Él envía a su Hijo. Y Él espera y espera con paciencia al pecador. Pero un día, si el pecador ignora el amor de Dios y dice, no me importa, un día solamente espera al pecador la ira de Dios, que es un resultado de su justicia, de su odio, de su aborrecimiento, de su enojo contra la maldad. ¿Es cierto? Ahora, a veces un alumno o una persona se levanta y dice, pero no es justo hablar del odio de Dios o del aborrecimiento de Dios o el enojo de Dios. ¿Cómo puede ser que Dios aborrece? Bueno, primeramente se encuentra en las Escrituras. Pero segunda, hay otra cosa que tienes que entender. A veces en las noticias en Estados Unidos, supongo también aquí en España, sale una noticia horrible. Vamos a decir que un hombre ha secuestrado a una niña y ella está en su sótano 5 años como su esclavo. Cuando escuchas algo así, ¿cómo reaccionas? ¿Neutral? ¿No te importa? No. ¿Qué dices? No es justo, este hombre debe pagar. Te enojas. Cuando escuchas acerca del Holocausto, la matanza de 6 millones de judíos, ¿es algo que no te importa? No, cuando escuchas algo así, te enojas. La justicia no debe ser. Cuando escuchas acerca de la esclavitud de
de los africanos en los Estados Unidos, ¿cómo respondes? Con indignación, ¿no es cierto? Tú tienes el derecho de expresar tu indignación, pero el Dios del universo no. Escúchame, jóvenes. La ira de Dios viene. ¿Han leído el libro de Apocalipsis? El infierno espera. ¿De dónde viene el infierno? ¿Tú crees que el infierno fue creado por el diablo? No fue creado para el diablo, pero Dios creó al infierno. ¿Y qué es el infierno? La ira de Dios. Algunos dicen, mira, el cielo es el cielo porque Dios está ahí, y el infierno es el infierno porque Dios no está ahí. No es verdad, no es lo que las Escrituras enseñan. El infierno es el infierno porque sí, Dios está ahí. Su perfecta justicia. Entonces, cuando el creyente mira la cara de Dios, una hermosura, un amor que no se puede comunicar, cuando ve la cara de Dios. Y en el infierno, cuando el pecador levanta sus ojos y mira la cara de Dios, él ve algo terrible. Y la justicia perfecta de Dios. Un ratito, vamos simplemente a Hebreos, un ratito. Capítulo 10, versículo 26. La Biblia dice, Hebreos 10, 26, y es la Biblia, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. El autor de Hebreos está escribiendo a algunos judíos que están pensando en dejar la fe cristiana. Ellos están ahí pensando, bueno, el templo no es tan el judaísmo no es tan diferente que el cristianismo y podemos volver al templo, y el escritor de Hebreos está diciendo, no. Ustedes ya tienen el conocimiento de Cristo. Y si dejan a Cristo, si dejan de esperar en Él, no queda más sacrificio. Cristo es el único sacrificio, pero lo que te espera es la ira de Dios. Lo que estoy tratando de decirles es como el arca de Noé. Había un solo bote. No 2, no 3, no 4, un solo bote. Y la gente se reía y se burlaba de Noé todos los días, pero cuando la lluvia al final vino, no había salvación. Un solo bote. De la misma forma, hay un solo Salvador y es Cristo Jesús. Ahora, para terminar, vamos a ver algo de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Es muy importante, muy importante. Primeramente, simplemente vamos a pensar un ratito. En el libro de Mateo 27, nosotros aprendemos que cuando Cristo estaba en la cruz, ¿qué gritó? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Escucha. Dios mío. Cristo hablando a su Padre, Dios mío,
porque me has desamparado. Fíjate, Él no dice, porque los romanos me han desamparado, o porque mi pueblo me ha desamparado. No, Él dice, Dios, Él pregunta, ¿por qué me has desamparado? Abandonado. La palabra puede traducirse así. ¿Por qué me has desamparado? Aquí es la razón. Vamos a Salmos 22. Versículo 1. Escucha lo que dice. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? David está escribiendo, pero al final es una profecía acerca de la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Él dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Es su queja en la cruz. ¿Por qué me has desamparado? Y ahora, presenta un argumento. Él dice, en versículo 4, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Su argumento ante Dios es, en toda la historia de Israel, siempre has salvado al hombre justo. Pero yo, tu hijo, clamo desde la cruz del Calvario, porque me has desamparado. Él nos da la respuesta, versículo 3. Pero tú eres santo, versículo 6. Yo soy gusano. ¿Qué está diciendo? En los folletos, que son muy populares, ¿no? Tienen este lado, un precipicio y Dios. Otro lado, un precipicio, hombre. Y dice, el hombre no puede acercarse a Dios. Hay un abismo grande entre los dos. El hombre está aquí desamparado. ¿Por qué? Por causa del pecado. Para cerrar esta separación entre ti y un Dios justo, el Hijo de Dios tuvo que sufrir el abandono que tú mereces. Ante el trono de Dios, Dios debe rechazarte totalmente, absolutamente. Para salvarte, alguien tuvo que ser rechazado en tu lugar. Cristo, el Hijo de Dios. Ahora no tengo tiempo ni la capacidad en español, pero si tuviéramos tiempo, podríamos hablar de lo que pasó en la eternidad antes de la creación del mundo. Dios no creó al mundo porque tenía necesidad o porque sentía solo. Dios creó el mundo no por causa de una necesidad, sino por causa de su superabundancia. A través de toda la eternidad, una relación perfecta de amor entre el Hijo y el Padre. Y no necesitaban más. Una relación perfecta. Pero en la cruz, la relación fue rota. Él murió abandonado por su Padre. Ahora, la mayoría de ustedes no tienen hijos. Yo tengo hijos. Tengo que tener cuidado porque amo a mis hijos tanto que a veces tengo que tener cuidado que no sean ídolos en mi vida. Ay, cómo amo a mis hijos. ¿Abandonar a mi hijo? No. Yo muriera la peor muerte en la historia del mundo. Pero yo no voy a abandonar a mis hijos. A un hombre bueno, no voy a abandonar a mis hijos, ni por un hombre bueno, pero Dios. Su Hijo fue desamparado por Él para salvarte, porque para cerrar la brecha, alguien tenía que morir fuera de la presencia de Dios. En el libro de Levítico hay dos cabritos expiatorios, creo es la palabra.
2 cabritos. ¿Por qué? Porque había necesidad de mostrar 2 cosas acerca de la cruz. Un cabrito, ¿qué pasó? Fue matado. Cristo murió en nuestro lugar. El otro, los ancianos pusieron sus manos sobre su cabeza, simbólicamente poniendo su pecado, el pecado del pueblo, sobre este animal, y luego el animal fue suelto al desierto para vagar ahí, fuera del pueblo de Dios, fuera de las paredes de Jerusalén, fuera de su presencia favorable, para morir a solas. Cristo murió a solas, fuera de la presencia favorable de Dios. Y no solo esto, Dios, su Padre, lo aplastó. Toda la ira, todo el odio de Dios, de un Dios justo contra tu pecado, Cristo sufrió en tu lugar. ¿Recuerdan ustedes en Getsemaní? ¿Qué oró Cristo 3 veces? Padre, que esta copa, que pase. 3 veces oró. ¿Qué estaba dentro de la copa? ¿Una vez has pensado? Yo he escuchado interpretaciones bien raras, ¿no? Que la copa representaba lo que Satanás iba a hacer a Cristo en la cruz. Que la copa representaba el látigo y los clavos y la cruz romana. No. Mira, Cristo, el capitán de nuestra salvación, está en Getsemaní con tanta angustia que está sudando sangre. Angustia. ¿Tú de verdad crees que Él tenía miedo de la cruz? Porque después de la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, los primeros 3 siglos después de su resurrección, miles y miles y miles de cristianos murieron sobre cruces, cubiertos de brea y encendidos para proveer luz para las ciudades, las calles de Roma. Y la historia nos dice que los cristianos, muchos de ellos, llevaron sus cruces cantando con gozo. ¿Y vas a decirme que el capitán de su salvación se va a esconder en Getsemaní? No, él no tenía miedo de una cruz romana, ni un látigo, ni los clavos. ¿Qué estaba dentro de la copa? Solamente tienes que estudiar el libro de Salmos o los profetas. Si resumo todo lo que ellos enseñaron, es como la copa representaba la ira de Dios, la furia de Dios, el enojo, la venganza de Dios contra nuestra maldad. Para cerrar la brecha, alguien tenía que morir fuera de la presencia de Dios, pero a la vez alguien tenía que sufrir el castigo que nosotros hasta el día de hoy merecemos. Otra persona tenía que tomar la copa de la ira de Dios. Es interesante, ¿no? Isaías, capítulo 53, un ratito. Isaías 53, versículo 10. Mira lo que dice. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Mira lo que dice. Jehová quiso quebrantarlo. El Mesías. Isaías 53, 10. Jehová quiso quebrantarlo. Eso significa, hermanos, mira, la cruz. Yo sé, durante la Semana Santa, por ejemplo, en Perú, aún los evangélicos siempre están hablando del látigo y de la cruz y los clavos. Pero, hermanos, es como que los pastores no entienden. La cruz de verdad fue horrible y necesario. Los clavos, la sangre, necesarios. Pero el dolor de la cruz se encuentra en esto.
que cuando Él estaba en la cruz, su Padre lo abandonó y lo quebrantó bajo su ira. Por eso Él dijo, antes de morir, consumada es. Es un término en griego que se usa entre los hombres de negocio. Pagado por completo. ¿Cómo puede un Dios justo perdonar al pecador y a la vez ser justo? Es porque este Dios llegó a ser hombre. Y en el lugar del pecador murió abandonado y quebrantado bajo la ira de Dios. Y cuando murió, satisfizo una vez para siempre la justicia de Dios. Y su justicia ahora satisfecha, su ira calmada. Hay paz. Cuando la Biblia dice que Cristo es nuestra paz, eso es lo que significa. Él es nuestra paz. Porque Él sufrió la guerra. Porque Él sufrió el dolor. Una vez un viejo que se llamaba Abraham, Dios le dijo, Abraham, lleva a tu hijo. Mira lo que dice, lleva a tu hijo, tu único hijo, el hijo que amas. Llévalo a la montaña, sacrifícalo. Entonces el hombre, obedeciendo la voluntad de Dios, ató a su hijo allí en el altar, agarró el cuchillo, sometió a la voluntad de Dios y iba a matar a su hijo. Pero antes de matar a su hijo, Dios le llamó y dijo, no, Abraham, ahora sé que me temes. Mira, hay un cordero. Y tú dices, ay, gloria a Dios. No, es una buena final, ¿no? A la historia. Pero no fue la parte final de la historia. Fue la intermisión, nada más. Porque miles de años después, el Hijo de Dios está atado sobre un altar. Y Dios agarra un cuchillo y pone su mano sobre su propio hijo y lo mata. Alguien tiene que morir bajo la ira de un Dios justo, la ira que tú mereces. Y cuando murió, Él pagó la pena una vez para siempre. Y cuando la Biblia dice que el creyente es justificado ante Dios, significa que no solamente Dios, por medio de Cristo, ha pagado por todos mis pecados pasados, presentes y futuros, sino también significa que la vida perfecta que Cristo vivió, ahora pertenece a mí. Dios no solamente perdona al creyente, Dios viste el creyente en la vida perfecta de Jesús. Ahora, yo recuerdo después de convertirme en la Universidad de Texas, después de algunas semanas no escuché acerca de la necesidad de predicar el Evangelio. Y tú sabes cómo un creyente es, ¿no? Cuando es nuevo. Tengo que predicar. Entonces salí a la universidad y me paré ahí en la universidad con mis folletos y empecé a predicar a Cristo. Y la gente pensaba que yo había vuelto loco. Y mis amigos, viendo lo que yo estaba haciendo, vinieron y dijeron, Pablo, oye, ¿qué estás haciendo? Estás aquí todos los días ahora repartiendo folletos y hablando de Cristo. Mira cómo la gente se burla de ti. Las chicas se ríen de ti. ¿Qué estás haciendo? Y yo les pregunté, oye, ¿ustedes son cristianos? Y ellos, claro, somos cristianos, todos somos cristianos.
¿Se dan cuenta que Cristo murió en nuestro lugar? Sí, Pablo, todos saben esto, pero ¿qué? ¿Qué significa? Si Cristo murió por mí, ahora soy esclavo, no tengo opciones. Ahora no tengo ni una voluntad. Soy un esclavo. El amor de Dios. Cristiano, mira, algunos de ustedes se creen cristianos y no son cristianos. Es cierto. No sé quiénes son, no soy profeta ni hijo del profeta, pero en un grupo de ese tamaño siempre hay personas que se creen cristianos, pero viven como paganos. Aman al mundo, siguen al mundo. Pero si eres creyente, no te das cuenta. La vida no tiene sentido. No hay ninguna razón de vivir. Solamente hacer la voluntad de Dios. Después de 27 años siguiendo a Cristo, lo único que me entristece es que he dado casi nada a Él. Si pudiera vivir de nuevo, yo daría más. Ustedes son jóvenes. Y muchos de ustedes están viviendo para el mundo, viendo el mundo, siguiendo el mundo, actuando como el mundo. Aun cuando estoy predicando acerca de Cristo, ustedes están allí riéndose. Escuchar, sí, cuando la película, La Pasión, no salió y todos estaban yendo a ver la película, yo no podía ir. No es porque es una mala película, yo no podía ir. ¿Cómo voy a ver el que murió por mí? ¿Cómo voy a verlo en una pantalla? ¿Por qué? Porque es una realidad, de verdad murió por mí. Esto tiene que cambiar mi vida, tiene que capturar toda mi vida. La riqueza, la fama, la reputación, ¿qué importa? Un día voy a pararme ante Dios. Y soy responsable por un don, un regalo tan grande que es Cristo. ¿Qué vas a hacer con Él? Mira, yo no soy un predicador enojado, no tengo nada en contra de ti, pero el amor de Dios me empuja. Joven, tienes que darte cuenta que puedes perder tu vida. Y que todo, ninguna cosa tiene valor, ninguna cosa, solo Cristo. Y mañana cuando empezamos a hablar de la vida cristiana, yo les digo algo, que la vida cristiana no es un montón de reglas. La vida cristiana no es la moralidad o la ética. La vida cristiana es una respuesta a la persona y obra de Jesús. ¿Por qué amo a mi esposa? La base de mi amor para ella. ¿Por qué amo a mi esposa? Porque Cristo murió por mí. ¿Por qué amo a mis hijos? Cristo murió por mí. ¿Por qué no quiero mentir? Porque Cristo murió por mí. ¿Por qué quiero evitar el mundo y su inmoralidad y sensualidad? Cristo murió por mí. ¿Ves? Tu vida, tú vives entre dos días, joven. El día que Cristo murió por todo el mundo. Y el día cuando todo el mundo se va a parar ante Cristo y ser juzgado. 2 días. ¿No te das cuenta? Para algunos de ustedes quizás el cristianismo es solamente algo que han recibido de sus padres. Y quizás su cristiano es algo que ellos recibieron de tus abuelos. Quizás nunca has visto un cristianismo auténtico. Pero el cristianismo auténtico es una entrega total a Él y a su voluntad. ¿Qué me importa lo que